La polarización política hace referencia a un fenómeno que describe cómo la población empieza a dividirse en dos extremos del espectro político. Esta está usualmente ligada al desarrollo de una noción de izquierdas y derechas que categoricen, de manera simple, la posición de los partidos políticos ofertados en el panorama nacional. Este fenómeno se ha vuelto particularmente importante en los últimos años. Globalmente han surgido situaciones de alta tensión política y en ciertas ocasiones hasta ha llevado a desenlaces considerablemente violentos que supongan una amenaza para el orden democrático. Por ejemplo, la toma del Capitolio por parte de fanáticos republicanos en el 2021 fue el estallido de un largo proceso de polarización y radicalización del electorado estadounidense. De igual manera, hubo un reciente ejemplo de los peligros de la polarización política cuando en las elecciones presidenciales de Brasil, los aficionados de Bolsonaro invadieron el Congreso en un esfuerzo por deslegitimar el gobierno del ganador de las elecciones. Esta problemática, donde sea que se desarrolle, vulnera el derecho a la participación política de la ciudadanía. Según el 21º artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo humano tiene derecho a participar en el gobierno de su país, sea activamente o a través de los representantes de su libre elección. Y por lo mismo, que a un representante libremente elegido se le niegue el puesto o se le defenestre, significaría la vulneración de ese derecho. Muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo. No puede pasar eso acá. Perú, ¿va a ser Venezuela? ¿Qué opinas sobre las noticias, las fake news que se hacen llamar acerca de Keiko en las elecciones 2021? Bueno, yo opino que eso fue liderado por un grupo, en realidad, anti-Keiko. En esa oportunidad a mí me parece que no primó realmente el hecho de que elegir un buen candidato, sino más bien dejarnos llevar por un voto anti-Keiko y cosas manipuladas. Las fake news fueron las que primaron en esas elecciones, ¿no? Claro, las fake news tienen un rol bastante importante en nuestras ideologías. ¿Qué opinas de la noticia y de las publicaciones parecidas que se veían en aquel entonces? Bueno, respecto a la noticia, yo he visto también noticias parecidas, pero no estaba seguro si eran verdaderas o falsas. No sé, no vi noticias como que Keiko era una ladrona, o como en la que tú me mostraste de que Keiko ni a la esquina, ¿no? Cosas así. Preguntar sobre cuál es su postura a las declaraciones de López Aliaga, que nos dice que no apoyará al gobierno de Castillo porque su plan llevará al país a una dictadura cruel como la de Venezuela. López Aliaga, al comentar eso, es porque en su momento ya llegó a tener sus investigaciones al ver su plan de gobierno de Castillo. Entonces eso daría la razón de lo que él dice, de que esto podría ser una dictadura como Venezuela. Entonces, ¿crees que las redes sociales influenciaron en tu opinión y de qué manera? Yo creo que sí, porque yo quise hacer un voto correcto y busqué información, ¿no? Pero como que me daba un poco de no saber por quién votar, de hecho que veía bastantes comentarios negativos, ¿no? Por ambos lados. Sobre la noticia que te mostré, ¿qué te hacen pensar las declaraciones en ese momento de Rafael López Aliaga? Ya, mientras entiendo el disgusto con el personaje de Castillo y Cerrón y obviamente con el comunismo, lo de comunismo no me molesta mucho, sino que pienso que si eres un candidato a la presidencia no puedes estar deseando la muerte a alguien y menos a otro candidato, ¿no? Como podría ser Castillo. Y personalmente pienso que no solo es de mal gusto, sino que debería ser hasta mal visto por la sociedad. ¿Consideras que la información que consumías durante las elecciones en algún momento te llevó hacia un extremo político? En mi caso no. Sé que entiendo porque mucha gente se puede haber visto influenciada por información de izquierda o derecha, pero yo siempre veía quién daba la información primero, ¿no? Por ejemplo, el Comercio yo sabía que iba a ser siempre de derecha o anticastillo, la República siempre iba a ser más que nada, tendía a ser más que nada de Castillo, por lo que yo me guiaba más por los hechos en sí y no por los comentarios de periódicos, por ejemplo. ¿Y consideras que durante las elecciones el resto de la sociedad sí recibió un grado de extremismo por tanto la situación como la información que recibían de los medios? Sí, completamente. El país estuvo separado en dos bandos, por lo que si votabas por ejemplo, Keiko Fujimori y eras de derecha, eras considerado un fascista, fujimorista y que apoyabas el fujimorismo. Y si decías que querías votar por Castillo, sin importar la razón, aunque la consideres equivocada, eras considerado un rojo, un comunista, un terrorista. Pienso que
se inició también un poco lo que podría ser guerra de clases y se podría decir completamente que el país estuvo bien separado. Lo que podemos concluir de estas entrevistas es que en las elecciones hubo un pico de división en el país que aún está mostrando sus peores ángulos. Los entrevistados aún podían denotar cierto recelo ante las posiciones opuestas a las suyas, pero de igual manera se mostraban más abiertos a tratar el tema. Igual así, están conscientes de lo peligroso que había resultado la polarización que sufrimos después de todos los sucesos que atravesó el país. Por otro lado, también mostraron un interés mayor por querer informarse acerca de las ofertas políticas en los próximos comicios, aunque se mostraban un poco confusos acerca de la credibilidad de los medios, expresando que por momentos las principales plataformas informativas habían tomado un partido o habían dado información errónea.